Nosotros amamos a Cristo y queremos ser salvos. Esta iglesia quiere ser salva. Porque Dios vino a buscar una sola iglesia. Denominaciones hay un montón, nombre por haber. Pero vino a buscar una sola iglesia sin arruga y sin mancha. Sin pecado, sin falta. Que estén en su palabra. Como Él la dejó escrita. Inspirada por el Espíritu Santo, la verdad de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo, conoce lo profundo de Dios. ¿Qué queda más en nosotros? Y muchas veces Dios tiene que tratar severamente con nosotros para que podamos comprender. ¿Y sabe qué, pueblo querido, audiencia? Ámelo más, Dios. Amémoslo más. ¿Y sabe qué eso en mi corazón? Hoy en día, si le digo, te amo, Padre. Te amo más. Porque me estás corrigiendo, me estás disciplinando. Y si debes de castigarme, hágase tu voluntad. Porque tenemos el conocimiento. Porque está la palabra de nuestro corazón y está escrita en nuestra mente. Sabemos lo que tenemos que hacer. Preocupémonos por nosotros. 1 Timoteo 4:16 dice claramente: tengan cuidado ustedes mismos, hijos míos. Así dice: perseveran en la verdad, en mi palabra. Se van a ayudar a ustedes mismos. Van a poder ayudar a aquel que necesita, aquel afligido. Es importante su palabra. Es importante que su presencia esté en nosotros en todo momento. Consultarle. Padre eterno, tú me das permiso para hacer esto. Padre eterno, puedo hacerlo. Y allí el Espíritu Santo te va a decir en el corazón: mira estos pasajes y presta atención. Y ahí tenemos la respuesta. Muchas veces nuestro Padre dice: ve. No, nosotros esperamos un poco más, ¿no? No, que me lo confirme. Ve. Nuevamente dice: ve. Y nos molesta el corazón, sentimos ese fuego en el corazón, en el estómago. Empieza como a temblar dentro de nosotros. Y es algo que hasta cuesta hasta para respirar, para querer hablar. Pero decimos: no, todavía no, esto no es de ti. Pero si nosotros pusiéramos firme ahí en la presencia de Dios, decimos: esto va a edificar, Padre eterno, usted me va a mandar, va a consolar, va a exhortar. Sí, Padre, porque es tu palabra, voy a llevar palabra. Voy a obedecer y que se haga tu voluntad. Pero esta palabra también la tomo para mi vida primeramente. Y muchas veces eso no pasa. Lo primero que hacemos: uy, ¿cómo están mis condiciones? No soy digno. Estoy en maldad. Estoy en perversidad. Pueblo querido, estamos perseverando por la salvación. ¿Y vamos a tener ciertas dificultades? Sí. Porque si no, ya no estaríamos aquí. Estaríamos con Cristo. Dice perseverar. Perseverar en mi presencia. Por eso devoramos a la mañana, a mediodía, a la noche hasta acostarnos. Padre eterno, te pido perdón. Hoy me enojé, me iré. Y el enojo, pueblo querido, audiencia, es destructivo. Es la consecuencia de que muchas veces nuestros padres, cuando castigan la sentencia porque la desobediencia trae consecuencias. Y muchas veces nos pasan cosas en nuestro cuerpo, físico, mente, corazón. Y aquí lo vamos a poder ver en la palabra de Dios. Un siervo, un ministro, un pastor, vamos a decir, de 2 millones de personas. Por eso vamos a ir allí a su palabra, a Éxodo capítulo 17. Esto es el principio, allí la salida de Egipto, de la esclavitud del mundo. Hoy Dios nos está advirtiendo a nosotros: hijos míos, los saqué, pero también tienen que tener cuidado en esta área, que hoy Dios nos va a hablar. A las cabezas, a los líderes, pero también a los jefes de hogar, a los hogares también, porque somos siervos y siervas de Cristo y estamos para predicar de su verdad y para no doblegarnos ante la falta, el pecado, y más cuando se quiere llevar el evangelio, como decía, se quiere llevar a la persona. Hay que apartarse de ese lugar, hay que salir, porque si no se es culpable. Se es culpable, la palabra de Dios es clara. Salgan de ahí, salgan, hijos míos. Si la palabra de Dios dice así en 1 Corintios 5:9. Aquellos que gustaron de la presencia de Dios, pero se volvieron hacia atrás, dice: no se junten con ellos, ni siquiera compartan con ellos, apártense, sáquenlo, díganselo la verdad, digan la verdad, no es juzgar. Yo contigo no me puedo juntar, tú conoces la palabra de Dios, pero te has inclinado hacia la maldad, hacia la perversidad, en la cual estás perdiendo tu salvación y estás contaminando mi hogar. Y no es porque no te ame, te amo y por eso te hablo la verdad. Eso no es juzgar, es hablar la verdad de su palabra.
lo que está escrito, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos advierte, haciendo Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 adelante, dice, si la desobediencia, las maldiciones. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Estar atento, obedecer. Acuérdense que nosotros no vamos a engañar a Dios, Somos el templo de Dios. Mora nosotros. Saquemos la cabeza esa, dice, no, de Dios no me va a escuchar porque voy a murmurar, Dios no me va a escuchar porque estoy haciendo chisme, no, Dios, no, mentira eso es mentira del diablo, Se ha reprendido todo el nombre de Jesucristo. Padre, nuestro Padre sabe todo, porque está en nosotros. Conoce nuestra mente, corazón, nuestro caminar, nuestro hogar, nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros. Amén. Gloria a Dios. La palabra de predicación se encuentra en Éxodo capítulo 17 y se llama por título Agua de la roca. Y ahora la lectura del nombre del Señor Jesucristo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí y un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo, y así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿estás por Jehová entre nosotros o no? Tomen su asiento, pueblo. Toda la gloria y honra sean para el Señor Jesucristo, y que toda potestad que haya turbar la mente y corazón no lo pueda hacer para el eterno. En tu nombre, Señor Jesucristo, que esta palabra sea en tu presencia en nosotros y que seamos oidores hacedores de tu palabra. Una palabra muy sencilla, ¿no? Ya el pueblo hacia atrás venía murmurando, venía porque faltaba el pan, carne, y así cuántas otras cosas más que Éxodo nos habla. ¿Y cuántas veces estamos nosotros así? Nos enojamos con los líderes, nos enojo con mi hermana, con mi hermano. ¿Cuántas veces hay contienda de esa magnitud en la iglesia, en la esposa del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en lo individual? Murmuramos contra Dios, sí, porque muchas veces nos ponemos negativos nosotros mismos, murmuramos contra Dios cuando le echamos culpa, no soy digno. ¿Cuántas veces nos pasa en esa área? Cuando sabemos que tenemos que doblar rodillas, buscar la presencia de Dios y pedirle perdón. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de cuidar el templo? De apartarnos del mal, ser inteligente, de esperar en Dios, esperar en su presencia para tener esa respuesta, para que sea todo en bendición y en la perfección en Cristo, en Jehová de los ejércitos. Todavía hay ansiedad y afán en nosotros, que eso tiene que salir con la ayuda del Espíritu Santo, orando y aclamando su presencia. Vemos que aquí está en el inicio del desierto, más hacia el desierto, ¿no? Y ya estaban murmurando porque tenían sed. Iban en contra de Moisés. Y el pueblo no se daba cuenta que al irse en contra de Moisés estaba yendo en contra de Dios. Y Moisés acá tuvo calma. Acá no se enojó. Acá fue obediente. Estaba, ¿no? Si uno presta atención, había algo en su corazón, pero él pudo tener ese dominio propio. Y Jehová le da instrucciones. Y va Moisés. Pero el pueblo murmuró ante todo eso. La murmuración es peligrosa, pueblo querido, así audiencia. Tiene que salir de nosotros, cuando llega a la mente, sacarla enseguida, sacarlo, orar, aclamar. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que prevalecer para que eso salga de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque muchas veces viene un sentimiento tan grande de nuestro corazón, una molestia, ¿no? Y algo que está mal, no lo tengo que decir, pero antes de todo es orarlo, aclamarlo a Dios, que lo confirme también. Porque eso también hay cosas que por ahí
Dios también está probando al alma, como está probando también a aquel que recibe. Son pruebas, pueblo querido, audiencia. Tenemos que estar atentos nosotros en esa área. Quejas del pueblo de Israel. Allí, al principio, cuando entraban al desierto, ya se estaban quejando. Ya, aparte de otras quejas, de la carne, del pan, del maná que haya dado nuestro Padre. Y nosotros, ¿cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas cosas nos ha dado nuestro Padre? Nos sacó de la esclavitud, del mundo, del dolor, del sufrimiento, nos sanó, nos da trabajo, nos da sustento, sabe nuestras necesidades. Y muchas veces le agradecemos, pero muy poquito le agradecemos a Dios. Y muchas veces lo agradecemos así, no va por arriba. Gracias, Padre, gracias por todo lo que me ha dado. Pero tenemos que dar gracias, Padre, por mi hogar, por la salud y por sobre todas las cosas tu presencia, tu palabra en mi corazón y en mi mente. Gracias, Padre. Y te pido perdón si he murmurado en contra de tu presencia, en contra de la palabra. ¿Por qué, pueblo, allí audiencia? Porque muchas veces se lleva el evangelio como se quiere llevar y eso es pecado, eso es murmurar, eso es apartarse de Dios. Porque es fácil, ¿no? No, pero ya está murmurando la persona. Pero nosotros, ¿cómo estamos en la presencia de su palabra? ¿Cómo estamos en la presencia de nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro pastor principal, que dio su vida por nosotros, nos redimió, nos justificó, nuestro pecado que era para muerte? Y muchas veces pasamos por alto toda esa situación, lo que aconteció a nuestro Padre por nosotros. Y está vivo. Y a la diestra de nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, intercediendo como abogado por su pueblo. Porque dio su vida por nosotros. Y nosotros muchas veces eso se nos pasa. Nos pasa una situación y nos afligimos. Hay tristeza. Hay culpa tras culpa, y más culpa, y más culpa. Cuando nuestro Padre nos dejó la herramienta, Efesios 6:10. Cuando nuestro Padre dice así, Efesios 6:12, que no es lucha contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Y tenemos el conocimiento, porque esta carne que está hablando tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y Él conoce mi corazón y mis pensamientos. Él conoce los corazones y pensamientos de todos los que estamos aquí presentes y de todo el mundo. De mis hermanos del mundo, aquellos que están en obediencia, como dice en Mateo 12:50. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre, mi padre que es obediente a Cristo? La palabra de Dios es clara, es sencilla, humilde. Somos nosotros que muchas veces la queremos llevar por el sentimiento y emociones que surgen o porque Él que dirá. Somos gobernados por Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. A imagen y semejanza fuimos creados a Él. Sentimientos y emociones están en nosotros que son de Él. 1 Corintios 13:4, pasaje bíblico muy conocido, muy sencillo, que muchas veces lo pasamos así nomás por arriba y tenemos que acordarnos. Hay muchos pasajes, toda la palabra de Dios es perfecta. En todo habla de su amor, misericordia y su compasión. Pero somos nosotros que nos desviamos. Es la iglesia, es la esposa de Cristo, porque Cristo es fiel. Él nos ayuda, nos sana, nos muestra, nos anticipa el peligro, lo que va a acontecer, pero es la iglesia. Somos nosotros que conformamos la iglesia, porque no es el espacio físico la iglesia, hay audiencia, no es el espacio físico. Gloria a Dios que Dios ha dado un espacio físico lindo, pero tenemos que saber que la iglesia somos nosotros la conformamos. Tenemos que también sacar de idolatrizar el púlpito, porque es idolatría la presencia de Dios. El púlpito es algo como un símbolo para poder predicar y se pone en la altura. ¿Por qué, pueblo? Porque el pastor cuando cuida a sus ovejas va a lo más alto y de allí las mira cada una cómo están, para protegerlas, para guardarlas, para librarlas de acechanza de ese lobo, de ese acusador de Satanás que anda ahí acechando para que devorara a las ovejas, lastimarla, herirla, para llevarla allí donde Él sabe que ya va, porque Él lo sabe y le queda poco tiempo, porque la Biblia lo dice. Las potestades saben que tienen poco tiempo. Y nosotros también lo sabemos, allí audiencia, sabemos la verdad de su palabra, cuanto más firme tenemos que estar. Más firme tenemos que estar. Dejar de murmurar, dejar de quejarnos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Doblar rodilla ante Jehová, buscar en su presencia en todo momento. Y si estamos en el trabajo caminando, orando, preguntándole, Padre, me ha acontecido esta situación, ayúdame. Ayúdame, ¿por qué me ha acontecido esto? Resuélvelo tú, Padre, por misericordia.
Porque tú conoces mis emociones y sentimientos. Por misericordia, haz algo, pero que se haga tu voluntad. Eso siempre tiene que estar, audiencia, que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces le da legalidad al enemigo por las murmuraciones, las críticas, la rebelión, porque eso también es rebelión. Nuestro Padre está viendo en este tiempo, el Espíritu Santo, la rebelión que hay en esos espacios físicos donde se conforman, ¿no?, las almas y se reúnen, que hay la iglesia, donde ven esta rebelión de su palabra, llevándola conforme como Él lo lleva, diciendo, no, pero ¿por qué vamos a corregir? Yo no soy quien para juzgar, pero Dios nos va a poner enfrente, vamos a estar enfrente de Él, nos va a abrir los libros a decir, ¿por qué no le hablaste a esta alma? ¿Por qué dejaste que siguiera el pecado? ¿No te das cuenta que contaminó? Que de allí ahora nadie son salvos por consecuencia de que tú no advertiste, que tú no hablaste de mi verdad. Porque en Joel 2:28 esa palabra de Dios que Él derramó el Santo Espíritu a todos, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Y cuando se va afuera también otra situación más que pasa. La mujer no puede predicar en el púlpito. La mujer entonces no podría predicar afuera. No puede predicar en ningún lado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el hombre, en su poco razonar en la palabra de Dios, está idolatrizando algo de madera que lo hace el hombre, lo hace la mano del hombre. Cuando Dios mora en nosotros, somos el púlpito de Dios, porque Dios mora en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tenemos que predicar donde Dios nos mande, sea hombre o mujer, porque su Santo Espíritu está derramado sobre siervos y siervas, niños y ancianos. Pero se basan en costumbres paganas. Y ahí también se desconoce la palabra de Dios, porque el conocimiento de su palabra es sencillo y humilde. Que el Señor Jesucristo nos ayude a estar en su presencia. Y aquí el pueblo murmuró. Dios nos libre de murmuración, de chisme, de todas esas cosas que no edifican a la iglesia. Al contrario, no crece espiritualmente y está caminando en una zona peligrosa de perder la salvación. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que estemos en obediencia, como iglesia, como pueblo, como su esposa. ¿Van a pasar situaciones? Sí, van a pasar situaciones. Sabemos que si se hizo algo debidamente, va a haber consecuencias, lo sabemos también porque tenemos el conocimiento. El Señor dice, usted también tiene el conocimiento. Aceptémoslo. Pero cuando hablemos rodillas, declarémoslo a su presencia. Pequé, Padre, y pequé deliberadamente. Pequé porque quería. Pequé por mis sentimientos que me están llevando a esta situación. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Jehová. Pero si nosotros hacemos eso, no declaramos nuestra aflicción hacia nuestro Padre, Él nos mira. Y si no se declara, eso va a seguir en el corazón de la persona y va a seguir infectando hacia ella misma y va a seguir aceptando el pecado por los sentimientos y emociones. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Dios es ordenado, es respetuoso, decente, es ordenado. Somos parte de Dios. Tenemos que ser ordenados, decentes a su presencia y cuidar su templo. Nosotros le pertenecemos a Él. Tenemos que cuidar. Lo tenemos que hacer con nuestra propia fuerza, porque eso sabemos. Dios nos ha venido hablando hace tiempo que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y Él lo dice claramente: si no cuidan mi templo, su cuerpo, lo voy a destruir. Y vaya que pasan ciertas situaciones en nuestro cuerpo que haya pasado. Vaya que nosotros nos empezamos a recordar, no quiero llegar a eso que pasé hace un tiempo atrás. Pero para que eso acontezca, tenemos que perseverar en su presencia y obedecer de su palabra. De buscar su presencia. De quitar toda murmuración. De quitar todo chisme, todas cosas que no son agradables a la presencia de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Pedirle perdón por nuestros pecados. De desobediencia a su palabra. Por no apartarnos del mal. Y no ser inteligente. Porque muchas veces no estamos siendo inteligentes, pueblo. Dios me dice: hijo mío, no estás siendo inteligente. Te estás contaminando. Apártate de ahí, apártate. Sal de ahí. Ve a caminar hacia el sol y habla conmigo.
Nos sentimos algo en nuestro corazón, nuestra mente, salgamos a caminar con Cristo. Porque muchas veces hasta eso pensamos, no, porque estoy yendo a caminar solo, estoy solo. No estamos solos, nunca vamos a estar solos. Que Dios nos pida que estemos en la intimidad con Él, en esa soledad con Él, sí, va a pasar. Pero cuando estemos en esa intimidad con Él, es para hablar con Él. Es para que Él nos pueda mostrar qué debemos de hacer, qué estamos haciendo mal. Que el Señor Jesucristo nos ayude, pueblo. Preguntarle a Dios, como decía anteriormente, si Dios nos permite hacer lo que queremos o si debemos de hacer algo. Acordémonos de Santiago 4:15, si Dios quiere haremos esto, haremos aquello, pero orémoslo. No seamos impulsivos. No seamos rápidos, porque Dios es celoso con nosotros, con nuestro cuerpo, con su templo, con nuestro ser, corazón, mente. Él es celoso. Porque Él los creó con tanto amor. Y Él, cuando ve que hay obediencia a sus hijos, ese perfume agradable llega a su presencia y es agradable. Pero cuando ve que su hijo ya algo pasó, hay tristeza, nuestro Padre. Hay tristeza. Saúl caminó, ¿no? Al principio. Bien, Jehová estaba con él. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? No prestó atención. Obedeció, pero no prestó atención a las indicaciones de Dios. Y se apuró también en el temor hacia el pueblo y ofreció holocausto a Jehová. Cuando él no se había permitido, sino que era Samuel. Tenía que haber esperado a Samuel hasta último momento. Pero ahí vemos también lo que estaba pasando en el corazón de Saúl. Se había carnalizado su mente, su ser, porque tenía temor del pueblo. Y porque él pensó también de que le iba a agradar los animales gordos, cuando Dios le había dado la orden de que nada. Y cuando Dios nos da una orden, tenemos que ir a obedecerla. Y se haga su voluntad. Cuando Dios da los dones, como el Espíritu Santo lo da, don de profecía, discernimiento y todo lo que hace mención en su palabra, obedezcámosle lo que nos manda. Pero nosotros tenemos que saber que los dones no van a dar la salvación. La salvación la da el ser oidor y hacedor de su palabra. De ser oidores todos los días en su presencia y seguir hacia adelante. Y que Dios ahí ya está, ya habló. Bueno, ahí dependerá del alma. Pero también cuando nos hablan a nosotros, también orar y aclamar para cambiar. Porque también nos agradan las correcciones. Y eso también ha acontecido en mi vida. Y en cada uno nos presenta aquí. Allí audiencia. Ha ocurrido que Dios ha corregido, ha disciplinado, pero no ha gustado. ¿Y sabe qué, pueblo querido, audiencia? Que si no se aceptan las correcciones, la disciplina o el castigo de Dios, se es bastardo. No somos hijos de Dios, y hablaba el devocional que somos hijos de Dios. Y tenemos que amarlo más todavía a nuestro Padre. Más. Abrazarnos más a Él, a su palabra. Y caminar en su presencia. Qué hermosa la palabra. Cuando nos habla. Le doy gracias, Señor Jesucristo, porque esta palabra primeramente es para mi vida. Porque también debo de corregirme. La palabra de Dios nos enseña todo, pueblo querido. Todo. Allí en 1 Corintios, como hablaba hoy, dije este pasaje, 6:12 nos habla claramente allí, 1 Corintios 10:23. Más todo no es lícito, pero no todo nos conviene. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 10:23. A todo me es lícito, pero más todo me va a edificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿me va a convenir esto? Ay, Padre, esto no me va a convenir. ¿Esto me va a edificar? No, no me va a edificar. Sí nos va a edificar lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Sí, Él va a estar con nosotros, lo que Él fue determinado en su presencia, que nosotros tenemos que hacer. Veamos nosotros, los jefes de hogar, tenemos un trabajo que Dios nos ha dado, porque Dios nos sustenta en todo. Y cada uno tiene su oficio. Allí en la palabra de Dios nos habla de Dorcas. Dorcas hacía prenda para las viudas. De Dios ese don. Entonces nosotros tenemos que orar y aclamar el don, el talento que Dios nos ha dado, que ha permitido para usarlo, para orarlo. Padre, tú me diste este talento. Tú me has dado este don. Haz algo, porque necesito de tu presencia.
Necesito mi sustento. No soy del mundo, te pertenezco a ti, pero tú eres dueño de todo, tú eres la causa de todo, de lo bueno y de lo malo. Ayúdame, Padre. Y el pueblo, ¿no? Como hermanos también tenemos que estar orando en toda esa dirección, uno por los otros, pues mi hermano, mi hermana. No sabemos la petición que ha hecho el hermano, pero así eso tenemos que orar como hermanos en bendecirlo. Que el Señor Jesucristo nos ayude. El pueblo enojado. Se enojó porque cuando pasó esto se enojó el pueblo. ¿Cuántas veces el pueblo se enoja? Con los líderes, con los ancianos, con la anciana, pensando que no va a pasar nada. No, pueblo querido, allí audiencia. Cuando la mano de Dios está, cuando Dios dispuso el anciano o la anciana, es porque está la presencia de Dios. Y Dios va a ser que va a tomar lo que tenga que hacer, disciplinar, corregir y castigar al anciano o a la anciana. A la anciana, porque ayer dice en Tito capítulo 2, habla de la anciana que debe enseñar a las jovencitas, a las esposas, ser buenas esposas, buenas amas de casa, estar atentas con sus esposos, ser obedientes a sus esposos. Pero muchas veces también se las quiere pasar por arriba, ¿no? A los ancianos, a las ancianas. Y ese es un error muy grave. Eso Dios no lo va a permitir. Porque quizás muchas veces nosotros por ahí, ha pasado, pueblo, que se ha sentido superior al anciano o a la anciana y ya empiezan a surgir ciertas cosas en la mente del corazón que no va a ser de bendición para su vida. Tenemos que orar por el anciano, por la anciana. Dios mío, ayuda a tu hija. Imagínense que nosotros murmuraríamos de Cristo. No. Y si estamos murmurando del anciano, de la anciana, de un hermano o una hermana, ¿en contra de quién estamos murmurando? De su palabra, audiencia, porque el hermano o hermana anciano o anciana es hijo también del Señor Jesucristo. Y cuando se va en contra de la anciana o del anciano o de los líderes, se está haciendo en contra de Dios. Porque Dios dejó todo ordenado en su palabra. ¿Para qué están las ancianas? ¿Para qué están los ancianos, los obispos? Porque Dios va a advertir a su iglesia, a través del administrador de los asuntos de Dios, va a mostrar. Y sabemos que nuestro Padre hace como Él quiere, porque nosotros tenemos testimonio en la palabra de Dios, que ha determinado una cosa y después dice, no, pero enseguida ha cambiado. Y hay que hacerlo. Hay que obedecer. No fue el profeta que pidió, no, que fue que la sentencia sobre un rey. Y se arrepintió este rey, ¿no? Se humilla y dice, él se va y se ve 15 años más de gracia. Y pensar que después cometió otro error más, pero ya Dios había determinado esos 15 años. Isaías capítulo 38 y 39. El pueblo está insatisfecho. ¿Cuántas veces el pueblo se encuentra insatisfecho? Estamos sinceros, así audiencia. ¿Cuántas veces? ¿Usted sabe lo que está insatisfecho? No estoy conforme, hay algo que no está bien. Hay algo que en la iglesia la iglesia no se mueve nada, no, los líderes, no, el anciano, la anciana, no. Los que tienen responsabilidades. Y nuestro Padre se pone enfrente y nos dice, ¿quién está insatisfecho? Y todos los que vamos, no, ninguno, mentirosos. Porque nos encontramos en esa situación muchas veces. Estamos insatisfechos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Le pedimos perdón. ¿Se encuentra en protesta? ¿No se protesta? Cuando Dios nos corrige, nos pegamos una protestada. ¿Por qué a mí? Pero no pensamos y decir gracias, Padre. Ahora ayúdame a entender. Y muéstrame. Y guíame para cambiar. Para ser obediente a tu presencia. Podemos decir también que había una rebelión. Porque así se inicia la rebelión. Individual y eso contagia. Esto es algo muy importante. La rebelión es como el resfrío, es como la gripe. Cuando un alma se rebela, no está enojada, se junta con otro hermano y dice, ¿viste? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste que es así? ¿Viste que esto acá?
Y esa alma dice, ay, sí, tenía razón. Pero no pensó en el momento y dice, no voy a opinar porque la palabra dice que no debo de murmurar y no debo de hablar. Porque eso no va a ser de bendición para mi vida. Pensá en la palabra, sacar eso de tu mente, eso sí es corregirlo. Sacar eso de tu mente, aferrarte a la palabra, dejarlo que Dios haga conforme como Él tenga que hacer, que Él discipline, que Él corrija, que Él castigue. Nosotros perseveremos en la presencia, en su palabra, que Dios se va a encargar de lo demás, porque se encarga Él. Y nosotros muchas veces, a veces ha surgido tanto enojo en nuestro corazón, nuestra mente queremos que ya, ¿no? Que venga un látigo y ¡pum! Que vaya caminando y se refale y ¡pum! O que vaya en el auto y ¡pum! Pase algo, porque eso piensa, sí es pueblo, querida audiencia. Pasan esas cosas, ¿eh? Uno dice, no. Pero la mente del ser humano cuando está enojada y airada, vaya que tiene varios pensamientos malos, ¿eh? Que el Señor Jesucristo nos ayude para que no lleguemos a esa situación, sino orar y aclamar. Que puede acontecer una situación así, pero vamos a orar, orémoslo enseguida, cuando llegue a orarlo enseguida, entregarle todo a Cristo y que Él nos ayude. Debemos de orar por los líderes, por los hermanos, hermanas de la iglesia, orar uno por los otros, en armonía, unidos, haciendo la voluntad de Dios. Como dice en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, que son pasajes muy conocidos. Sacar todo lo que no corresponde, esa negatividad de nuestra mente y corazón, y llenarnos de lo que corresponde de su palabra, de la enseñanza que Dios nos da. Pero también vemos que algo sucedió también con Moisés. Ahí sí obedeció Moisés, ¿no? Hubo un dominio propio, pero aconteció algo en Moisés. Allí en Números, capítulo 20, versículo 11 al 12, la palabra de Dios lo dice en nombre del Señor Jesucristo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y se santificó en ellos. Aquí también vemos que también pedían agua. ¿Sí? Aquí ya estamos cuando ya estaba casi pasando esa sentencia que Dios había dado los 40 años, no estaba ya finalizando. Y nuevamente aconteció, y Dios le da instrucción a Moisés, ve, habla a la peña para glorificarme ante el pueblo, pero aquí ya Moisés no hubo un dominio propio. Aquí ya Moisés ya iba con algo en su corazón, en su mente, oyó a Dios, pero le prestó atención y no meditó la consecuencia que trajo a la actitud que lo llegó a hacer y a golpear la roca cuando le dijo, háblale, pero él no fue y le golpeó 2 veces y salió agua. Y no pensó las consecuencias que acontecería. Siendo que acá Moisés no se fue en contra de Dios, no se enojó contra Dios, pero sí hubo una desobediencia por una orden que Dios estableció. Y Moisés después, ¿no? Porque él también, ¿no? Es carne y materia. Y él también ha dicho, ay Señor, ¿qué hice? Pero ya está la sentencia de Dios. Y si nosotros vamos un poquito más adelante, en Deuteronomio capítulo 3, lleva por título, no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Versículo 23 al 29. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí
a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Prestemos atención como le habla a nuestro Padre. Basta, no hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y da otra instrucción. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Consecuencia. Muchas veces te hemos rogado, Padre, he pecado contra ti, he faltado contra ti. Pero Dios lo escucha, pero Dios ya había determinado. Pero no es porque sea un Dios malo, un Padre malo, es para que nosotros podamos comprender y podamos nosotros entender que Él es soberano por sobre todo, que estamos gobernados por Él, de lo alto, celestial. Que tenemos que obedecerle a Él primeramente, antes a los hombres. Orar, aclamar, Padre, soluciona esta situación que está pasando. Haz algo que se haga tu voluntad. Mas yo te sirvo a ti. Porque este mundo está corrompido, porque este mundo aún tiene autoridad el enemigo. Sabemos como pueblo, allí audiencia, que allí en Juan capítulo 16, 33, nos dice claramente que ya Señor Jesucristo venció al enemigo, pero tiene que cumplir la palabra. Y acá nos da esta enseñanza tan chiquita que nos dice, están caminando ustedes, hijos míos, en mi presencia hasta el milenio y para vida eterna por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesucristo nos ayude a obedecer, los jefes de hogares, la familia, las esposas, que cumplamos la función que se debe de cumplir cada uno. Que Dios nos enseñe en su palabra a obedecer, a prestar atención, porque somos esposa del Señor Jesucristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y si Dios nos deja estatutos, ordenanzas, mandamientos, iglesia, debemos de cumplirlo y obedecerlo. Acordémonos también, porque aquí también se gestan ciertas situaciones importantes de entender. Hechos capítulo 15, versículo 19 en adelante. Para los gentiles. Y así todo lo que es, allí he encomendado Pablo hacia los gentiles, prestarle atención, escudriñar Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, prestar atención para que nuestro entendimiento sea humilde y sencillo y podamos caminar como Dios nos muestra en su palabra. Y la palabra es toda. No es que Dios dice, bueno, para los gentiles, sino para el pueblo de Israel también. Que sabemos que nuestros hermanos, y se ha bendecido el pueblo de la nación de Israel por los siglos de los siglos, porque es el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos injertados, para Él un solo pueblo. Y nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿A qué Dios le pertenecemos? Al Todopoderoso, al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach en hebreo, a Él, a Jehová, al Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, a Él, al reino celestial, al reino de Dios pertenecemos. Porque cuando está el otro Dios de mentira y de engaño, se está adorando a Satanás, al acusador, que ya tiene sentencia, que va al lago azufre y fuego por los siglos de los siglos, el profeta falso, la serpiente, el dragón, todo allí van a estar. Los ángeles caídos, los principados, allí van a estar. Y el enemigo lo sabe, y todos lo saben, por eso quieren llevar todas esas almas a aquel lugar. A nosotros tenemos que perseverar en Cristo, en obediencia, siendo oidores y hacedores de su palabra. Hasta aquí la palabra, que Dios nos ayude, audiencia, a perseverar. Gloria a Dios.